que tú mencionas, además de ser interlocutor entre la parte indígena y la parte ladina, o sea, yo creo que pensando en términos de diálogo intercultural, si la identidad indígena es de este modo, ¿cómo sería la identidad mestiza ladina? O sea, yo creo que ahí es donde pudiéramos entrar en diálogo de pensamiento, conocimiento intercultural, para que sea efectivamente un aporte, o sea, el plus que pudiera tener. ¿Cómo nosotros nos hemos insertado en la interculturalidad? Pues es un mundo muy distinto, ¿no? Mi bisabuelo en la ruina se vino pelando papas en un barco, llegó a Campeche, no hablaba español, era italiano, y pues se casó con el jefe político del Porfiriato, se hizo inmensamente rico, y entonces pues nosotros heredamos una situación de oligarquía yucateca, pero mis papás se arruinaron, ¿no? Y pues diversas personas de la familia tuvieron problemas con la justicia, y eso hizo que mis papás, bueno, se habían separado. Además, mi mamá con nosotros migró, luego se juntaron, y el yucateco, estando fuera de Yucatán, aunque sea de la oligarquía y aunque sea su lengua nativa el español, es un extranjero en cualquier lugar que no sea Yucatán, porque el chile habanero, el frijol con puerco, la comida yucateca, las leyendas yucatecas, las referencias a la lengua maya, aún en la oligarquía yucateca, son muy fuertes, ¿no? Aunque no se hable maya bien. Pero había la mitología de mi abuelo, que estando en la oligarquía hablaba muy bien, al parecer, la maya, y él fue procurador del trabajo en el momento del reparto agrario, y él representaba al Partido Comunista en varias cosas, ¿no? El Partido Comunista fue desbaratado con el reparto agrario porque los sindicatos campesinos se eliminaron, pero mi abuelo repartió la tierra de sus primos hermanos, entonces era enemigo mortal. Entonces uno se sentía como repudiado, ¿no? En ese tiempo una mamá divorciada, un tío que se consideraba ladrón, bueno, era una situación muy difícil, y además llegar a otro mundo. Y mi mamá, que no sabía manejar el dinero, se arruinó. En 2 años ya no teníamos nada. Tiene que volver a casarme a mi papá porque no tenía de otra. Lo único que sabía era hacer tamales y pasteles, pero luego veía que es mucho trabajo y tampoco, ¿no? Entonces estamos en una situación donde muy conservadores, además, ¿no? Un mundo terriblemente conservador, pero de repente nos salva la conversión cristiana hacia el socialismo, y nos afiliamos a un partido socialista, el Partido Mexicano de los Trabajadores con Alberto Castillo, y entonces podemos empezar a respirar, porque la oligarquía ya nos había expulsado. Sí, a veces nos vestíamos muy bien, pero con las ropas usadas de nuestros primos, que después de 3 puestas las desechaban, entonces teníamos ropa muy elegante, pero no era nuestra, casi, ¿no? Entonces estábamos en una situación de verdadera crisis existencial, en otro mundo, y solo la academia y la política de izquierda se nos presenta como salvadora de nuestra identidad. Nuestra identidad rebota de 1000 maneras, ¿no? Y es otra realidad, es una realidad difícil de imaginar. Yo me sigo sintiendo con una identidad italiana, a pesar de que hace 3 generaciones, pero hablo muy poquito el italiano, y tengo 3 apellidos italianos, ¿no? Y luego españoles, ¿no? Y claro, de indígena pues no tengo mucho, más bien nada, pero sí de esta sensación de haber sentido la violencia de la separación, del rechazo. Mi papá pues vivía restaurando ídolos de las culturas prehispánicas, ¿no? Era restaurador, pero él se sentía de la oligarquía y tenía la vergüenza de no tener dinero. Pero en estas condiciones pues era muy difícil la vida, la integración intercultural, que uno de repente toma sus canales para poderse integrar con dignidad a la vida de la cultura que lo rodea, ¿no? Y yo le debo a los jesuitas, que tuve grandes maestros, ¿no? Algunas personas que yo verdaderamente bendigo su nombre todos los días, como Mardonio Morales aquí, ¿no? Por ejemplo, que yo lo conocí desde que estaba en primaria, y luego lo vi aquí trabajando, tipo más ejemplar que es muy difícil de imaginar, ¿no? O Jaime Arias, leñero, que fue misionero en la Tarahumara, en Tabasco, en otros lugares, tipo
de primer nivel, en fin, Ricardo Lapuente, bueno, son gente que para mí han sido estrellas en la vida, ¿no? Y que afortunadamente gracias a estas personas y gracias al mundo socialista y a la academia puede subsistir en la vida, con grandes inseguridades, ¿no? Entonces es otra versión muy distinta de la historia de vida y de la interculturalidad, ¿no? Pero a la medida en que uno comparte su historia de vida, entonces uno va conociendo a la otra persona, a la otra parte, y yo sé que no siempre somos ajenos al otro, siempre compartiremos historias, sobre todo quienes estamos insertos en este tipo de procesos. Algo nos mueve, algo nos motiva. No siempre es el estudiar al otro, ¿no? Sino también es como esta necesidad de desencubrir lo encubierto colonialmente, epistemológicamente también.